saludo, amigas y amigos televidentes. Nuevamente estamos acá para hacer un programa entretenido, un programa informativo y un programa motivante desde el punto de vista de los intereses que los ciudadanos tienen en materias tan relevantes como las que vamos a ver hoy día, que dice relación con la previsión. Son muchísimas las familias en Chile que una de las primeras preocupaciones que tienen, porque su pensionado, el que mantiene los ingresos del hogar, son la primera prioridad. Y por eso nos parece interesante, en el marco del acuerdo que tomó el Senado, mandato que el Senado le ha dado a una comisión que yo tengo la honra de presidir, para estudiar cambio al sistema previsional. Este sistema previsional que tiene muy contento a los empresarios, que tiene muy contento a los que administran los recursos, pero que tiene muy descontento, infelices, indignados a los trabajadores, que son los que tienen que poner todos los meses el 10% de sus remuneraciones, un 10% que no constituye un sistema previsional propiamente tal de seguridad social, sino que más bien es un ahorro forzado en beneficio de los grupos económicos, en beneficio de los que administran, en beneficio de los retail, en beneficio del país, porque como se ha reconocido en otras reuniones que hemos tenido en la Comisión de Previsión, el propio Guillermo Artur, presidente de la AFP, ha señalado que este ha sido un sistema muy útil para las finanzas del país, para los éxitos macroeconómicos. Nadie duda de eso. Los empresarios, los economistas, los opinólogos, los ministros de Hacienda especialmente están felices con esto. Los que no están felices son los trabajadores. Bueno, hoy día tenemos un segundo programa. La vez anterior nos habíamos reunido ya con Manuel Riesco y con Ormazábal, don Ricardo, que fue senador y que conoce el tema. Hoy día tenemos dos dirigentes de los gremios, dos dirigentes de los trabajadores, que son los que deben opinar del tema, invitados a este programa. Está Luis Mesina, que es dirigente de los trabajadores bancarios, de la Federación Bancaria de Chile, que es un profesor destacado de la Universidad de Chile, que tiene numerosos currículums que no lo voy a leer para no alargar el programa, porque el debate tiene que centrarse en lo que usted, amiga y amigo televidente, debe saber. Y también nos acompaña a Luz María Navarrete, que es vicepresidenta de la Asociación Gremial de Pensionados de Chile, con una vasta experiencia en el sector público, una vasta experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores. Luis Medina, bienvenida Ana María, y esperamos que este programa sea un programa didáctico, informativo y que motive a que definitivamente en Chile podamos cambiar este sistema tan injusto para las familias de los trabajadores chilenos. Luis Medina, ¿qué opinión tienes del actual sistema de AFP y qué puedes contarnos de ello? Bueno, en primer lugar, muy agradecidos de esta posibilidad de debatir acerca de un tema de tanta trascendencia para los trabajadores de nuestro país. Y lo que podemos decir desde nuestra organización, y con eso también creemos representamos el sentir mayoritario de la gente que hoy día actualmente cotiza en el sistema, y sin ningún tipo de arrogancia podemos decir que representamos un alto porcentaje, son 9.200.000 actuales afiliados que tienen las AFP, de los cuales más del 50% cotiza mensualmente y el otro 50% no cotiza por diversas razones, porque tienen empleo precario, porque tienen empleo discontinuo, porque los empleadores les retienen las cotizaciones y finalmente no las enteran, etcétera, etcétera. Los empresarios que defienden el actual sistema de ahorro forzoso previsional chileno, encabezados por su presidente casi vitalicio, don Willy Artur, señalan que este sistema fundamentalmente ha servido para dar sustentabilidad económica al país. Ha permitido una tasa de ahorro importante para la nación, que puede mostrar cifras macroeconómicas exorbitantes si la comparamos con el resto de los países, y si la comparamos respecto al Producto Interno. Chile tiene una tasa de ahorro gigantesca, quizá una de las más grandes del mundo. Sin embargo, la ironía de eso es que los trabajadores, que somos los propietarios de esos recursos que se acumulan durante largos años, estamos condenados a pensiones miserables al término de nuestra vida útil. Tal como lo señalan las cifras contundentes de la Superintendencia de Pensiones, porque acá se podrá decir mucho respecto de que hay sentimientos ideologizados acerca de combatir este sistema, pero lo cierto es que los datos duros que la propia que la propia Superintendencia de Pensiones muestra, dan cuenta de una realidad que es precaria. Estamos frente a un sistema en crisis. Solamente un dato.
Actualmente las AFP pagan 486.000 pensiones. Las compañías de seguro pagan 485.200. Es decir, entre las AFP y las compañías de seguro pagan menos de 900.000 pensiones. Es decir, este sistema que fue elaborado, diseñado para pagar pensiones, finalmente no paga pensiones y ha permitido que los grandes grupos económicos dispongan de una tasa de ahorro gigantesca, un costo prácticamente igual a cero, y lo presten a los propios ciudadanos, a los propios trabajadores que somos quienes tenemos propiedad sobre esos recursos, 30, 40, 50 veces el valor que les cuesta a ellos. Es decir, estamos frente a un sistema que no resiste ningún análisis, ninguna defensa desde el punto de vista ético. Bueno, en el programa anterior nosotros señalábamos que habíamos comprobado cómo la Polar tomaba los fondos de los trabajadores al 5% y los colocaba al 57% a los mismos trabajadores. Exactamente. Su Bueno, plata. En el tema del FP, quizás valdría un programa entero. Nosotros perdimos, los trabajadores, perdimos más de 1.900 millones de dólares solamente por los efectos de que las AFP compraron bonos de deuda y por otro lado compraron acciones, es decir, eran deudores y acreedores. Es un juego especulativo que no resiste análisis, y porque usted bien lo decía, la previsión está amparada bajo los principios de la seguridad social, internacionalmente reconocidos por la OIT, de la cual Chile ha suscrito muchos convenios internacionales. Y sin embargo, el Estado chileno en los últimos 30 años se ha desentendido de ese rol garante, tutelar, que le asiste como Estado de garantizar estabilidad en el largo tiempo a los trabajadores chilenos. Piense usted, senador, que las pensiones que están pagando en promedio las AFP hoy día son 178.872 pesos, datos recientes. En promedio, el total de las pensiones, en todo el sistema previsional. En todo el sistema, las 900.000 que pagan. Pero hay que decir que la mitad las pagan las compañías de seguro, a un promedio más alto. Pero si uno hace la desegregación, las AFP están pagando pensión a un promedio de 120.669 pesos. Tengo un dato concreto que lo quiero dar a conocer acerca de 2 casos de trabajadores y trabajadoras que han mantenido establemente sus cotizaciones en el sistema y que dan cuenta que su pensión en el corto plazo va a ser francamente lamentable. Nosotros como trabajadores hemos planteado que no queremos más AFP, se lo dijimos a la superintendenta, se lo dijimos al presidente de la asociación de AFP y lo hemos dicho a todos los congresistas con los cuales hemos tenido la posibilidad de conversar. No queremos más AFP. Aquí no es un problema de cambiar la propiedad de la AFP, tener una AFP del Estado o una AFP privada. La naturaleza jurídica de una organización no cambia porque la propiedad cambie. Podríamos hacer el símil con la industria del narcotráfico, con la industria de la trata de blanca, con la industria de la pornografía. Son industrias éticamente reprochables. Si cambiamos la propiedad de las AFP y generamos una AFP de propiedad del Estado, nada va a cambiar porque la esencia, la naturaleza jurídica es el lucro. Y nosotros lo que creemos que es fundamental que en Chile hay que erradicar definitivamente el lucro como parte fundamental de las actividades del ser humano. No es posible que la educación, la salud, la previsión tengan como propósito el lucro. Senador, usted lo sabe perfectamente, necesitamos incorporar otro tipo de dimensión, una dimensión de carácter humanista, de dimensión social. En el caso de la universidad se criticaba el lucro porque se hacía con platas públicas, con plata del Estado. Acá estamos diciendo de que se está lucrando con plata de los trabajadores. Luz María, cuénteme, ¿cuál es su visión, cuál es su mirada desde el punto de vista de las pensionadas? ¿Cuál es la realidad que están sufriendo hoy día los pensionados? La realidad es más terrible lo que dice la estadística, porque las estadísticas no consideran, por ejemplo, a la gente que se le acabaron los fondos y tiene pensión cero porque dejan de ser pensionados. Entonces eso no se incorpora en la estadística. Haga usted la pregunta a la superintendencia, ¿cuánta gente tiene pensión cero? Si la agregamos y sacamos promedio, va a bajar el promedio, porque por un dictamen de la superintendencia ya no se consideran pensionados. Desaparecen. Tenemos desaparecidos. Cuando hace el cálculo de promedio, claro, entonces no se consideran esos pensionados. Cuando estamos hablando son los pensionados que la reciben. Claro. Y por otra parte, ¿qué significa que la tasa de reemplazo? Porque lo que es la tasa de reemplazo es un porcentaje de la remuneración que recibe como sueldo activo. Si alguien recibe 1 millón y la tasa de reemplazo es del 80%, debería estar recibiendo 800.000 pesos, como más o menos se prometió cuando se crea el nuevo sistema. Pero hoy día, cuando tiene 1 millón de pesos, está recibiendo del orden de los 370.000 pesos. O el que recibe 500 como remuneración, está recibiendo 185.000 pesos como pensión. Eso es impresentable desde el punto de vista de una previsión social, de una seguridad social. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen los pensionados que están hoy día viviendo con esas pensiones de 0 o de 185.000 pesos? Están viviendo de la caridad de las familias. O sea, eso no es dignidad, eso no es seguridad social.
Yo creo que este sistema FP fue el amarre más fuerte que dejó la dictadura, que lo estamos viviendo todavía. Somos muertos en vida, como le dice el movimiento aquí la gente, porque estamos casi sin vivir. Pero cuénteme, usted representa básicamente al sector público, ha trabajado mucho en el sector público y en ello se dice, mire, aquí hay un daño previsional. ¿Por qué se origina ese daño previsional y cómo se traducen las pensiones? Aquí en Chile estamos todos damnificados. Todo el mundo está dañado con este sistema que no es de seguridad social. Los empleados públicos tienen un daño adicional porque no se nos imponía por el 100% y no se le reconoció a la gente de la AFP ese daño ni se reparó. Hay una deuda pendiente. O sea que como no se imponía por el 100%, entonces no le paga una pensión relativa a su ingreso. Y adicionalmente el funcionario público generalmente se asocia, tenemos un 80% de tasa de afiliación. Por eso nuestra asociación tiene más funcionarios públicos que privados, porque el privado normalmente se va para su casa, el funcionario público tiene otra mentalidad, es más fácil congregarlo. ¿Se asocia a quién? ¿Se asocia a dónde? A las asociaciones, que ya no existen de jubilados de AFP, esta recién está partiendo. Está recién partiendo. Pero ¿qué es lo que persigue esa asociación? Que tener pensiones dignas en primer lugar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la propuesta? Pero el objetivo final es acabar con el sistema de AFP. O sea, no estamos en una posición distinta a los activos. Tenemos que acabar con este sistema que no es seguridad social. Una cosa es solucionar nuestro problema personal, del grupo de 1 millón de personas jubiladas, y otro es cómo se administra un patrimonio que es terriblemente grande, con el cual podríamos arreglar todos los problemas del país. Y nosotros no lo podemos dejar así, nosotros no podemos mirar para el lado y mirar solo nuestro pellejo, que nuestro pellejo está en riesgo terrible. Pero no es el pellejo de todos los chilenos y chilenas. Luis Mesina, ¿qué vamos a hacer y cuál es la propuesta que tiene la Confederación Bancaria y los trabajadores en general para los efectos de asegurar un sistema previsional justo, un sistema previsional que le acerque las pensiones a la remuneración en servicio activo? Bueno, no solamente una propuesta de la Confederación de Sindicatos Bancarios, sino que una propuesta que ha sumado a distintas organizaciones, la Confusal, la FEMPRUD, distintos organismos del sector público, pero también organizaciones importantes del sector privado, la Confederación Minera, la gente de la Contramed, la gente del sindicato Goyaguasi, es decir, diversos sindicatos se han sumado a esta iniciativa porque ya nos interpela casi éticamente a tener que hacer una propuesta. Nosotros hemos dicho en todas partes no queremos más AFP, entonces nos preguntan qué es lo que queremos. Nosotros queremos reivindicar los regímenes de reparto. Todo el derrumbe de la seguridad social en Chile fue hecha sobre un sofisma levantado por el señor José Piñera Echeñique, con la que se intentó en un periodo oscuro de nuestra historia señalar que los regímenes o los sistemas de seguridad social existentes al momento del famoso decreto ley 3500 estaban en crisis, lo que es una mentira total. Las distintas cajas existentes al año 81, casi 37, tenían superávit la mayoría, salvo la caja del Seguro Obrero, que por diversas razones que no es responsabilidad de nosotros, tenía una discriminación porque se le exigía al obrero jubilar a los 65 años de edad. Los bancarios jubilábamos a los 25, lo cual también era una discriminación. Nosotros creemos que lo que hay que intentar hacer acá es un régimen que sea solidario, un principio fundamental, que sea universal, que dé cobertura universal a la gente, porque es un derecho inalienable de los trabajadores que han entregado parte importante de su vida al desarrollo del país. Ahora, ¿cómo se financia esto? Fundamentalmente en Chile no tenemos problema de financiamiento. Aquí sería un sofisma que agrede la inteligencia de todos los chilenos si alguien dijera, mire, aquí el Estado no está en condiciones de concurrir con recursos públicos para resolver el problema de la previsión chilena. Eso es falso. Tenemos 160.000 millones de ahorros previsionales que son propiedad de los trabajadores. En consecuencia tenemos mucho dinero, por lo cual podríamos perfectamente trasladar esos recursos a instituciones cuyo principio no sea el lucro, primero. La naturaleza jurídica no puede ser el lucro. En segundo lugar, que sean administradas con un sentido de corporaciones privadas sin fines de lucro, insisto, con tutela del Estado, es decir, que haya garantía de que nadie se va a robar la plata como señalaron en la propaganda en los años 80. Pero ¿por qué fue tan criticado el sistema antiguo en circunstancias de que junto a esa crítica mantienen a un sector de la población como son las Fuerzas Armadas que tienen un excelente sistema de jubilaciones? Cuando estamos diciendo que ellos jubilan con una renta muy cercana a su sueldo activo. ¿Cómo lo hacen? Vamos a continuar en la segunda etapa para permitir que María Luz nos cuente cuál es la diferencia entre los uniformados y los civiles. Los uniformados que recibían una pensión de acuerdo al antiguo sistema de reparto y el resto de los chilenos que están recibiendo pensiones de verdad de hambre con el sistema de la AFP. Y María Luz Navarrete,
representante del sector de los trabajadores, el primero de la Federación Bancaria, la segunda una experimentada dirigente, contadora auditora del sector de los gremios de los pensionados. María Luz, ¿cuál es la vivencia que tienen los pensionados y cuál es la propuesta que usted cree que debería hacerse para cambiar este sistema? Sí, te preguntó primero sobre las cajas de previsión. ¿Qué fue lo que pasó en esa época cuando se acabaron las cajas? No las acabaron, las cercenaron. El año 81, el año 80 había una crisis económica y las cajas eran riquísimas. Es mentira que estaban en quiebra. Eran dueñas de comunas casi enteras, de fondos inmensos, bienes raíces, edificios como el Servicio de Seguro Social, el que ocupa Codelco ahora, etc. Entonces, ¿qué pasó? Liquidaron a precio de huevo esos bienes, le prohibieron todos los bienes que no eran dedicados al giro, absoluto. Entonces, pregunte cuántos compró Ponce Lerú en escudo los precios de los bienes raíces. Ese fue uno de los motivos que hubo para liquidar las cajas. Mal vendieron los bienes que tenían. Por supuesto, pero además adueñarse de los bienes de las cajas de previsión, adueñarse del dinero de los trabajadores, que era dinero cautivo y con el cual justamente salvaron el mercado de capital y establecieron este tremendo mercado que tenemos ahora. O sea, jamás fue el fin otorgar pensiones, nunca fue otorgar pensiones. Bueno, entonces es una falacia decirte que el sistema antiguo estaba quebrado. No estaba quebrado. Si estaba tan quebrado, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy sigue con el sistema de reparto? Por supuesto, nosotros no estamos en contra del sistema de las Fuerzas Armadas. Creo que incluso es un ejemplo de lo que es una caja de previsión. Porque además todos los chilenos gozar del sistema. Involucra el sistema de salud. Las cajas de previsión eran globales, no eran solo pensiones. Garantizaban calidad de vida. La gente era asegurada. ¿Qué significaba ser asegurado? Que hasta además tenían derecho a préstamos para vivienda y tenemos las poblaciones obreras todavía paraditas. Entonces no era solo pensiones. Y lo que nos pasa ahora con este tremendo patrimonio, no tenemos acceso a absolutamente nada. Ni siquiera administrar ni decir no quiero que mi plata esté en Sri Lanka, por ejemplo. Bueno, porque nuestra plata está allá en Sri Lanka. Las razones que han dado por qué los trabajadores con el sistema de FP están recibiendo pensiones tan magras, tan bajas, tan distantes de las remuneraciones que tenían en servicio activo, es que tenían algunas lagunas, o viven mucho, o en verdad no han cotizado todos los años que deberían haber cotizado. Hay experiencias de un trabajador que ha cotizado 30, 35 años y sin embargo está recibiendo pensiones muy lejanas a su pensión, su sueldo en servicio activo. Se dice que el promedio de las pensiones sería de un 37%. Guillermo Artur dijo que era cercana al 67%. ¿Eso es verdad, don Luis, que estamos con un sistema boyante en la AFP, pero no lo ven los trabajadores a la hora de jubilarse? Es verdad relativamente, porque los que han logrado pensionarse hasta la fecha de hoy, efectivamente tienen pensiones cercanas al 37, 38, a 40%. O sea, no el 60%. Que ganaba 500... Claro, está sacando 420, 200.000 pesos. 200.000 pesos. Pero eso se explica, entre otras grandes cosas, porque los trabajadores que se han pensionado ahora traían un bono de reconocimiento del antiguo sistema. En 15 años más, cuando la gente comienza a pensionarse, no van a tener bono de reconocimiento, por lo tanto la pensión va a ser mucho más bajo. Yo quiero decirle algo, senador, que explica por qué este sistema y quienes nos están quizás viendo hoy día encuentran este sistema tremendamente complejo para comprenderlo, y creo que se hizo de manera alambicada, enredada, de manera tal que la gente no pueda comprender. Entonces por eso queremos invitar a los trabajadores a que tomen sus cartolas, comparen lo que tenían en el año 2008 y vean cuánto ha sido la pérdida real. Nosotros del año 2008 a la fecha hemos perdido 40.000 millones de dólares en el fondo de pensiones. ¿Qué significa eso en dinero para tener una dimensión? Un pequeño ejemplo. España requiere para resolver su tasa de liquidez, su problema de liquidez interno, 40.000 millones de dólares. Es decir, la misma cifra que perdieron los chilenos en sus fondos de ahorros de pensiones es la misma cifra que requieren los españoles para resolver su crisis. Y estamos hablando de un país, España, que es 10 veces más potente que nuestra nación. Ahora bien, el tema, como bien decía María Luz, el sistema de seguridad tiene que cubrir las pensiones, la salud y las enfermedades derivadas de las enfermedades profesionales que surgen en estas relaciones de trabajo. Nada de eso cubre las AFP. Quiero poner un ejemplo para que la gente pueda comprender. Voy a poner un ejemplo del trabajador, un hombre con 35 años de servicio, ininterrumpidamente trabajando en la banca.
No estamos hablando de un sector más pobre del país, estamos hablando de un sector que recibe ingresos un poquito más altos del promedio, con una remuneración mensual de 650.000 pesos, 56 años de edad. Acumula a la fecha de hoy 76 millones de pesos, con un bono de 16 millones acumulado del sistema antiguo. Del sistema antiguo. La pensión estimada cuando cumpla en 9 años más 65 años de edad es de 290.000 pesos, según la superintendencia. Caso B, mujer. Remuneración actual 450.000 pesos, 25 años de servicio ininterrumpidamente, sin bono de reconocimiento, acumula 22 millones de pesos, la pensión estimada a los 60 años de edad es de 190.000 pesos, tiene actualmente 46 años de edad. Eso es oficial, concreto, no es especulación, pero hay que decir algo importante, el trabajador A y el trabajador B han trabajado ininterrumpidamente. ¿Qué nos dice el propio presidente de la Asociación de AFP y la propia subintendente? Que el problema grave en Chile es que los trabajadores cotizan muy poco, porque ganan muy poco, y cotizan ininterrumpidamente. ¿Por qué? Porque hay precariedad, no hay estabilidad. Entonces tenemos dos factores que conspiran contra este sistema y que nos ofrecen a los trabajadores, a los propietarios de esos fondos, una perspectiva macabra. Y queremos decirlo así, este sistema está en crisis, porque además hay una apropiación ilegítima, incluso podríamos decirlo valóricamente. Ellos se están apropiando de una riqueza que no les pertenece. Se ha enriquecido el señor Artur, todos los grandes ejecutivos, los grandes gerentes de las AFP se enriquecen sin causa, porque el mandato que ellos tienen es generarnos rentabilidad a nuestros fondos y nos generan pérdida. Debieran devolvernos esos dineros que ilícitamente nosotros decimos, ilegítimamente, perdón, porque legalmente, claro, lo han tomado, pero la legitimidad está puesta hoy día en tela de juicio. Está claro que los trabajadores están perdiendo con un sistema previsional que no les garantiza ni siquiera a los hombres, ni siquiera la mitad de la remuneración que reciben. Peor aún, y a las mujeres muchísimo menos. Claro. Entonces, claramente este sistema está agotado, está reventado, y creemos de que lo más grave es que con las plata de los trabajadores, y siendo los trabajadores los dueños de estas grandes empresas, no pueden nombrar los directores, no pueden cambiar los malos administradores, y estos administradores ganan de todas maneras, tengan pérdida o tengan ganancia, ganan de todas maneras su rentabilidad. La rentabilidad promedio de la AFP, de los administradores de la AFP, cuando los trabajadores de 6 o 7 u 8, la rentabilidad promedio en la AFP, dependiendo de ella, está entre el 20 y el 30%. ¿Para qué decir la banca, que está sobre el 30% Exacto. cuando utiliza los fondos de la AFP para su crédito y para sus negocios? María Luz, ¿cómo seguimos en esta lucha por el cambio? Un aporte que estamos haciendo desde el Senado es recoger la opinión de distintos expertos, de distintos sectores, especialmente de los trabajadores, y es hacer una propuesta, la esperamos hacer de aquí al mes de marzo o abril. Estamos preparando un seminario internacional, pero queremos contar indudablemente con la participación de los dueños del capital, de los dueños de estos recursos que son los trabajadores. María Luz. Bueno, aquí en Chile tenemos suficientes patrimonio y riquezas para vivir cómodamente todos los chilenos y chilenas, no solamente un grupito que es el que detenta los mayores ingresos del país. Creo que tenemos que los trabajadores, los ciudadanos, apropiarnos de esa conciencia. Ese dinero que existe es para nosotros, no es para que se administre el mercado de capitales. Ese patrimonio tiene que ser administrado por los trabajadores y con el apoyo del Estado, para poder entregar pensiones dignas y calidad de vida digna. No es solamente el problema de las pensiones. Los sistemas de seguridad tienen dos patitas, que uno es el patrimonio que se acumula, que tiene que ser para pagar pensiones, no ahora que está pagando el 0,20%, 20 décimas se ocupa en pensiones. ¿Y qué opinión tiene usted, María Luz, de que hasta ahora son los trabajadores los que hacen el aporte para su previsión? ¿Qué opinión tiene usted de la ausencia en esto del empleador? En seguridad social debe aportar el empleador. Sin embargo, dado el montón de plata que hay, yo no estoy por sacarme la cresta por que aporten ellos. Prefiero que sea nuestra la plata para administrarla nosotros solos, sin que nadie más se meta. Porque ¿quiénes son los dueños de esta plata? Somos solamente nosotros, gracias a ellos, que prometieron que iba a haber mejor empleo, que prometieron que iba a haber más empleabilidad, y lo que tenemos es empleo de mala calidad. Ellos aprovecharon la dictadura para dejar de aportar. Sin embargo, a pesar de que dejaron de aportar, los trabajadores solo tenemos esa cantidad de 130.000 millones de dólares o 160.000 millones de dólares, que son propiamente nuestros. Entonces, con eso basta para pagar pensiones. Si bastan las cotizaciones mensuales para pagar todas las pensiones. ¿Y ese patrimonio qué se hace? ¿Se lleva para el extranjero o se invierte en Chile? Don Lucho, nosotros creemos que este sistema tiene que cambiar
y uno de los factores del cambio tiene que ver con cómo se administran los fondos de la cotización. El Estado administra fondos soberanos del fisco con relativo éxito, quizás con más éxito de lo que lo hace la AFP respecto de los fondos de los trabajadores. ¿Qué opinión tiene usted de que el Estado lo pudiera administrar o en conjunto con los trabajadores, con una participación decisiva de los trabajadores para mantener la rentabilidad? Porque en buenas cuentas lo que es un sistema previsional es garantizar de que van a tener pensiones dignas. Pero ¿usted no cree que los empleadores, el Estado también debería contribuir, si no es con cotizaciones, es con garantizar pensiones cercanas al 80%, 70%, 75% como se comprometieron? Bueno, nosotros estamos, entre otras cosas, haciendo un estudio con diversas instituciones, diversas personalidades respecto de cuál debería ser la propuesta más atingente para presentar al Congreso. Y ciertamente, primero, pensamos que hay que restituir obligatoriamente el aporte empresarial, el aporte patronal. En todos los países del mundo desarrollado, los patrones colocan parte importante de la rentabilidad que generan los trabajadores para la pensión de los trabajadores. El Estado no puede desentenderse. Aquí hay un problema mucho más grave, que un problema estructural. El 75% de los trabajadores chilenos percibe ingresos inferiores a los 350.000 pesos. Por mucho esfuerzo que hiciéramos por restituir el aporte patronal, la acumulación de recursos es tan precaria que necesariamente el Estado tiene que intervenir para poder cubrir la tasa de aquellos trabajadores que están en los quintiles más bajos. Pero hoy día en el actual sistema el Estado paga el 60% de las pensiones. Son casi solidarias, exacto. Entonces nosotros decimos que hoy día los trabajadores pagamos un 10 más un 2% aproximadamente a las AFP, 12%. Pagamos un 8% en promedio, el 7% aunque dicen legalmente a las ISAPRE, pagamos mucho más que eso. Estamos pagando sobre un 22%. Es perfectamente con ese 22% más un aporte del Estado, nosotros perfectamente podríamos reinstalar rápidamente un sistema de seguridad social fundado en los principios históricos que son reconocidos universalmente. Ahora, usted hace una pregunta con mucho sentido, es ¿cómo transitamos y cuál es el rol del Estado? El Estado tiene un rol imprescindible acá, no se puede desentender. Además ha sido recomendado a Chile varias veces por la OIT. El Estado tiene que ser garante de que la administración de estos recursos, que son propiedad de los trabajadores y que permiten una estabilidad en el país, sean administrados eficientemente. El Estado chileno hoy día está frente a un problema que es dramático en el corto plazo y que no puede seguir desentendiéndose, porque con pensiones miserables de un porcentaje mayoritario estamos condenados a sufrir mayor precariedad. Solamente un dato. Nosotros, además, es importante que la gente lo sepa, es importante que los que observan este programa, que lo están mirando, sepan que aquí se han intentado introducir neologismos que son graves. Nos han dicho que hoy día hay rentabilidad negativa. Nosotros lo hemos dicho en todas partes. Y tengo aquí la definición de rentabilidad según la Real Academia de la Lengua Española. Dice, rentar es producir o rendir beneficio o utilidad anualmente. Según la Universidad Americana, de la cual ellos hacen gala, dice que rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. El concepto de rentabilidad hace mención a un beneficio comparado con el total de recursos empleados para obtener mayores beneficios. Nos dicen que hay rentabilidad negativa, no nos dicen que hay pérdida, porque el decreto ley 3.500, cuando hay pérdida, haría colapsar este sistema. Entonces han puesto todos de acuerdo para decirnos que los promedios que nos generaron un 43% de pérdida el año 2008 no es pérdida, es rentabilidad negativa. Entonces perdimos una cantidad sideral, señor senador, y de manera insolente, y lo digo con la mayor responsabilidad, de manera insolente agreden nuestra propia inteligencia. Si es pérdida esto, perdimos, trabajadores de nuestro sector, perdieron 25 millones de pesos, no estamos hablando de una cantidad menor, trabajadores que habían acumulado durante 35 años, 80 millones fueron a pedir su cartola a fines del año 2008 y tenían menos de 50 millones de pesos. Luis, tenemos un alto consenso entre los trabajadores, incluso los parlamentarios que estamos formando parte de esta comisión, de que el diagnóstico que estamos haciendo es asertivo, pero efectivamente malo el resultado que han tenido para los trabajadores. Vamos a continuar trabajando en esta comisión, como así también realizando este tipo de programa para que ustedes, amigos, amigas y amigos televidentes, puedan conocer qué es lo que está ocurriendo con un sistema previsional que es tan importante para la felicidad de la familia y para los ingresos de la familia y los trabajadores chilenos. Le agradecemos a María Luz y a Luis Mesina la participación en este programa tan interesante. Buenas tardes. Muchas gracias, senador.
hemos presentado Pido la Palabra.